Es mejor que no vaya a clase por ahora, al menos hasta que pase todo esto. ¿Le importaría acompañarme un momento a mi consulta? Hay un tema administrativo que me gustaría revisar contigo antes de que marches. I'll be right back, Benny, okay? Ay, no manches, parpadeo sin querer. Él está en un momento crucial en su desarrollo. No debería estar encerrado en su habitación. This isn't video game time. No es momento de jugar. Quiero que te busques algo productivo que hacer cuando vuelvas a casa del colegio. ¿Cuántos años tendré? ¿Ya lo pude dibujar, chat? Hey, Ben, la cena está lista. ¿Me oyes? ¿Qué estás haciendo ahí adentro? Está dibujando, se está obsesionando demasiado. ¿Cómo que tu hijo no come con nosotros, Richard? ¿Te refieres al joven Vincent? Desde que se enfermó se ha volcado en el arte. Profesor, y el primer puesto es para el señor Benjamin Breen. Tengo que darte las gracias, Benny. Solicitud de Facultad de Bellas Artes, pregunta número 3. Describa brevemente por qué desea comenzar una carrera en el mundo del arte. No están aquí para aprender a ser pintores, sino para aprender a ser artistas. Y aunque me hayan contratado para enseñarlos, no es más que una estafa. El arte no puede enseñarse. Así que no se queden ahí pasmados. Hagan arte, ignorantes. Ok, estoy sabiendo aprovechar los recursos que me dan. ¡Hala! Eso se escaló muy rápido. ¡Qué extravagante! ¡Qué ocurrente! It's very zany, very cute. Lucky for you, the world is always in need of more greeting cards. There you go, Mr. Bryn. Feel each shape. Oh, you fiend. ¡Qué bonito! ¡Estoy haciendo arte! ¡Soy un artista! What Mr. Bryn has done here. You see, he has reached down deep within himself and created a masterpiece. Gracias, gracias. I pray you have a strong hold on yourself, Mr. Bryn. Muchas gracias, muchas gracias. I'm stunned. ¡No! Sé que muchos agentes se habrán dado sus tarjetas y es normal que te parezca raro, incluso ajeno. Es justo lo contrario a lo que debería sentir un artista que supuestamente pasa hambre, pero si algo estoy seguro es que cuando la oportunidad te llama a tu puerta, tienes que abrir.
Benjamin, marvelous show last week. Truly stunning. I've never been prouder. Ah, parpadeé. No vas a vender tu alma. Well, look at that. Has arrugado el contrato. Whatever you want, kid. Tú mismo, muchacho. Sure, okay. Ya está bien, largo de mi despacho. Hubiese llamado a seguridad si te considerara una amenaza. Soy una chica rebelde porque no puedo detener mis ganas de parpadear, chat. Por ser un artista difícil, así somos los mejores. No es que yo quiera ser rebelde, chat. Es que parpadeo. ¡No! Cari, parece no es Benjamin turista. Ay, madre, creo que sí. Seguro que ahora te alegras de haber tirado el contrato en la cara. No te has vendido y aún así te has hecho de oro. Pero escúchame bien, Benjamín. Este es el momento más importante de toda tu carrera. Ah, Dios, nunca dejas de prometer, Benjamín. Hola, Ben, ni se te ocurra contestar, ¿vale? Lo digo en serio. Solo llamo para decirte que he ido al médico y parece que estoy pasando por mi mejor momento, pero no quiero que te preocupes por nada. Quiero contestar. But that's enough from me. Now, you'll hear from the person who I believe is the single thing in the world my wife was most proud of. Her magnum opus, Yo quería so to contestar. speak. I think you all know who I'm talking about. Benny, you ready to come up here? Go on, B. Say something. What's wrong? Why aren't you talking? Hey, you. As you know, I talk to big, very important people every day. And there's one thing that everybody is asking me. What's going on with Benjamin Brin? And what am I supposed to say? That I haven't heard from my star pupil in 6 months? This is getting ridiculous. You are a snake. Maldita comadreja de su fraude, lo peor, Benjamín, una tomada de pelo. De hecho, el mundo del que Benjamin Brin es un genio. Hey, B. Just calling to tell you. No, parece que creo que voy a vender la casa. She's everywhere here, son. La veo en todas partes, hijo, no puedo dar un paso sin toparme con ella. Bumping into her. And then I just find myself Y breaking entonces down vuelvo a again. derrumbarme. I hope you understand. Espero que lo entiendas. Take whatever you want.
Coge lo que quieras. Ahora que tu madre no está, espero poder poner un poco de orden. Yeah, I think you did the right thing. Creo que hiciste lo correcto. Ella no quería que la vieras así. Prefería que te centraras en tu trabajo. Era lo único que te importaba realmente. What's that? What's so fast? Es tan fácil, viento. No, no me la pude quedar. Look. It's unbelievable, Benny. Transcurso de un día inspirada en la obra de su difunta madre, la compositora del Fishman, pese a no haber sido demasiado conocida, Mary sacó los trabajos de su madre con creación de esta pieza. Actualmente Fishman está considerado los mejores compositores de su época. It's been years. I just walked through the entire show. It's unbelievable. I'd love to walk through it again with you. I mean, if you were down for that. I just can't believe No me puedo creer que vi esta mi infancia al lado de un auténtico I was genio. living next to a bona fide genius. I should have guessed it. I mean, Aunque with all debería those... haberlo And your imaginado mom. a tu madre. I always heard her playing piano from next door. Siempre lo escuchaba But I tocar piano desde didn't know casa, pero she sabía que wrote the componía ella la actual música. music. She was a Cuánto genius. talento. Like mother, like De son, I tal palo, guess. tal astilla, supongo. Hey, so, not to be forward, Espero no but sea demasiado directa, what pero are you está doing libre after luego. this? Quizá Maybe we could get a drink or podríamos ir a something? tomar algo. I'd really love to Estaré bien catch ponernos up. al I día, can't no me believe creo que estés everything aquí. that's Quiero que me happened lo to you. cuentes I todo. want to hear all about it. ¿Qué pasó? Now would you look at that? I cannot believe my luck. You finally hit the jackpot, Por fin te ha Flaiveth. tocado el gordo Oh, bribón. no Con la money, cantidad de nothing, donadies que mueren dying cada every día, day. por fin le echas You guante a finally sink hombre. your hook into a- Whoa! Well, there you are. Well, Bienvenido, caballero. Si lo hubiese sabido, habría if I realized, I limpiado. would have cleaned up. I'm just Estoy acostumbrado a pescar almas de otra clase. Bueno, he atrapado a algún científico, un par de atletas y eso, pero un pintor de fama mundial. A la guardiana le vas a encantar. A propósito, ¿te parece si sellamos tu historia? A lo mejor puedes ayudarme a elegir las palabras adecuadas, que a veces me cuesta. Ver si le estoy dando pinceladas oportunas, si la composición es la adecuada. ¿Lo pillas? Bueno, vamos allá. Gatekeeper! ¿Cómo? Ante vos se encuentra el alma de un gran hombre. ¿Te describirás a ti mismo como un niño feliz o un niño solitario? Solitario. Un niño peculiar y callado que creció en un pueblo recóndito en la costa. ¿Y qué has dicho que era tu madre? ¿Compositora o contable? Compositora. His mother was a composer who, with the need to support her family, took a job as an accountant. How would you describe her as a teacher? More encouraging or demanding? Kind of like your... Therefore, as his piano teacher, she was ever encouraging, teaching him to recognize the greatness within.
how about that neighbor girl? Huh? What was she to you? Was she your best friend or first love? Now be honest here. But on the eve of his big audition, he completely dropped the ball, staying up all night with his first love and blowing it the next day. Now, from that moment forward, his mother gave up on him. She knew he didn't have what it took to be a truly great musician. But little did she know, she just picked the wrong medium, right? See, when he was 12 years old, he got sick, and he had to stay inside for an entire year. And in that year, he rediscovered a talent he'd forgotten. Painting. Sure, he loved finger painting as a child. Color and shape were the first languages he learned to speak. But for the first time, he saw it in a more serious light. He was accepted into an exclusive art school where he caught the eye of an esteemed professor who launched his work into the national spotlight. Now be quiet, all of you. With expectations on his career mounting, he stalled himself into bankruptcy, which turned out to be a blessing, for it wasn't until he returned home to the house he grew up in that he began work on what would ultimately be considered his masterpiece. I said shut up, you scumballs! You lucky bells! Me da risa cuando se pone a gruñir y ladrar. All right! I get it! I hear what you're saying. I hear what you're saying. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? I had assumed as much anyway. I should probably tell you, those things, they're not regular gulls. They're lyre birds. They're what becomes Los restos de almas souls que who intentan try to engañar a la lie guardiana. to the gatekeeper. And once they try Cada that, vez que han cometido ese error, they're quedan never desterradas allowed de su near her city ciudadela. again. I get to feel them. Once I'm done with Gracias, this one, mijo, gracias por el juego. Estamos en un jueguito hopefully you won't be muy seeing it emocional. Si tienes suerte, no volverás a verla. You're a flea-bitten sap, you know that? Just look at him. Poor fool doesn't know what he's in for. El pobre desgraciado no sabe lo que le espera. Tengo miedo. ¿Cómo va el extensible? Muy bien, nos quedan 10 horitas. Now don't think that I haven't dealt with people like you. You're ashamed of something. Something so terrible, you're trying to blink right past it. Algo que intentas dejar atrás porque si la guardiana llega a enterarse tendría que idear nuevos pero para que usted ser tan despreciable como tú. Y seguro que tienes razón, fijo que eres un alma más corrupta que jamás haya pescado en estas aguas turbias. Debería haberte devuelto al mar y haberme desinfectado las patas en cuanto te vi. Pero ahora es tarde. Estamos juntos en esto. Y la guardiana, ella va a desenmascarar todas tus mentiras como si nada. Así que te voy a pedir una vez más que empieces por el principio. Y ahora quiero que me cuentes la verdad.